Hay una alabanza que suena hace ya un buen par de años y dice: yo siempre que leo la historia de Cristo me pongo a pensar en el privilegio que muchos tuvieron de mirar su rostro, poder tocar sus manos y declara cosas maravillosas. Y es que la Biblia no se enfoca en la parte física de Jesús como cosa a la cual admirar. Sin en cambio, sí arroja ciertas cualidades o detalles acerca de su condición física. Un cuerpo que fue gestado en el vientre de una mujer llamada María por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació al tiempo del alumbramiento natural o normal como todo ser humano. No todos nacemos en el mismo tiempo, me refiero a que algunos pueden ser días antes, días después, pero el tiempo aproximado es casi el mismo. Luego dice la Escritura que él crecía físicamente y crecía en conocimiento y en sabiduría. Lo dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, si mal no recuerdo. Dice que fue enseñado por sus padres en las prácticas espirituales, religiosas, culturales y pues lo que tenía que ver con toda la formación espiritual de él. Dice la Escritura que a los 12 años fue encontrado en el templo disertando con grandes pensadores y conocedores de la Escritura, hermano. Gente que manejaba la Escritura mucho. Pero también dice la Escritura que su ministerio comenzó a los 30 años aproximadamente. ¿Cómo es una persona a sus 30 años físicamente, hermanos? Es fuerte, tiene la plenitud de la vida en ese momento, pues relativamente una persona que, si se ha cuidado, pues goza de una muy buena salud. El Salmo capítulo 22 arroja cierta condición física de Jesucristo y dice que él era de una contextura pues muy delgada, porque sus huesos se podían contar. ¿A cuántos se nos pueden contar los huesos hoy? Quizás no mucho, ¿verdad? Pero el Salmo dice que a él se le contaban los huesos. Era delgado, porque la dieta alimenticia era una dieta totalmente diferente a la nuestra, hermano. Ellos comían semillas, frutos secos, pescado, porque comían pescado, pan, pues un pan diferente al nuestro. No eran harinas procesadas como las que comemos hoy. Entonces la Biblia arroja ciertos rasgos, aspectos de cómo era Jesús físicamente. Dice que caminaba grandes distancias. ¿Cuánto se puede caminar en un día? Buen par de kilómetros. Algunos quizá caminarán más que otros, pero sí una muy buena distancia. Y caminar todos los días constantemente, pues lo mantiene a una persona físicamente bien. Ve al que tiene a la par, ese no camina, mire. Ese no camina, hermano. Si antes se levanta, ¿va? Porque alcanzame esto, alcanzame lo otro. Nos hemos vuelto sedentarios, hermano. Dice que Jesús tenía barba. No era lampiño como en el caso de Jacob, que dice la Escritura que era un hombre lampiño, un joven lampiño. O sea, no tenía nada de barba. Jesús tenía barba. Eso dice la Escritura acerca de Jesús. Y hablaba con autoridad. O sea que no hablaba así, vea, con timidez. No, él hablaba con autoridad. No hablaba con miedo. Él hablaba con autoridad. Y su presencia, hermano, era una presencia que nadie podía ignorar, físicamente hablando. Pero Jesús nuestro Rey y nuestro Salvador,
no se preparó físicamente para ir a la cruz del Calvario. Él no dijo voy a ejercitarme mucho para que cuando llegue el sacrificio cruento yo pueda soportar. No, de ninguna manera. Él dormía, él se cansaba, él reía, él experimentaba la sed como todos nosotros. Tanto que un día dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, que cansado del camino, físicamente hablando, anheló tomar agua. Y fue ahí donde tuvo un encuentro con una mujer llamada la mujer samaritana. O sea, una persona normal que se entristecía, que experimentaba emociones como todos nosotros. Porque dice el apóstol Pablo, hablándole a un joven Timoteo, llamado Timoteo, perdón, que el ejercicio físico para poco aprovecha, aunque es muy importante, pues también ejercitarnos un poco por salud. Pero Jesús no se preparó físicamente para ir a la cruz, se preparó espiritualmente. Porque dice este bendito libro que Él se apartaba muy temprano, antes de que el sol saliera, para hablar con Dios. Por eso el Salmo en el capítulo 5 dice: oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y voy a hablar contigo y te voy a adorar. Muy de mañana, dice la Escritura, se apartaba para prepararse espiritualmente para el momento cruento en la cruz del Calvario, hermanos. Para ese momento cruento. Ninguna persona física, humanamente hablando, por su propia capacidad y por poder humano, ha podido resucitar por sí mismo, hermano. Ninguno. Todos los casos que encontramos en la Escritura acerca de hombres que fueron vivificados, vueltos a la vida, fueron por medio del poder mismo de Dios. Pero en el caso de Jesucristo, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 18, no lo busque, solo lleve la cita, que la vida Él la pone y Él la puede volver a tomar en el caso de su vida. Que nadie se la quite, hermano. Porque Él es la fuente de la vida, el origen de la vida. Él es la fuente. Estaba escrito, estaba establecido que Cristo muriese en la cruz del Calvario, porque lo hemos repetido en diferentes oportunidades. Él no iba a morir ahogado en la barca en el mar de Galilea, no iba a morir apedreado cruzando el templo, no iba a morir a espada, sino que Él tuvo y tenía que haber derramado su sangre en la cruz del Calvario. Dios lo había establecido así. Entonces esta mañana la lectura bíblica, ¿quién recuerda cuál fue la lectura bíblica de esta mañana? Mateo 28 nos enseña en el versículo 1 al versículo 6, y quiero que lo busque, Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6, y cuando lo encuentre le pido de favor que un pequeño momento pueda ponerse en pie, un pequeñísimo momento, por reverencia a esta escritura. Y usted dirá: pastor, yo no me puedo poner en pie, y si el médico le dice que se levante, no se levanta. Es una cuestión de disposición, hermano. Mateo capítulo 28, versículo 1 al versículo 6 dice así. ¿Lo tiene? Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien. Decíamos que ni una tan sola persona hasta el día de hoy, por capacidad propia o poder humano alguno, ha podido volver a la vida sino a través del poder de Dios. Alguien dice, mire, pero fíjese que yo conozco el caso de una persona que murió y a los 3 días volvió a la vida. Sí, te creo. Sucede, pasa. Y volverá a pasar una y otra vez. Pero todo lo que sucede en este mundo, hablando de esas cosas específicamente, es porque Dios las permite con un propósito. Lo que no creo yo es que alguien me diga, mire, yo fui al cielo, yo fui al infierno y vine para contarles lo que vi. Eso no lo creo, hermano. Porque todo lo que Dios ha querido que usted y yo conozcamos acerca del cielo y el infierno se encuentra en este bendito libro, hermano. Lo demás es mi apreciación personal, respeto la suya, pero en mi caso yo no lo creo, hermano. Que mire que el infierno tiene la forma de un ser humano. La Biblia dice que es un lugar de tormento, en donde nadie puede salir de allí, ni nadie puede llegar a ayudarles, excepto que Dios en su infinita misericordia quisiera hacerlo, pero Dios ha establecido, y me encantó, no la oración, sino lo que Dios pone en el corazón al momento de iniciar este culto. Pastor Carlos decía, al momento de orar, que solo hay 2 caminos, lo que ya conocemos, o 2 lugares a los cuales, o el destino al cual poder llegar. Para aquellos que nos están viendo, nos van a ver a través de las redes sociales, déjenme decirles que este libro maravilloso, que es la palabra de Dios, establece que solo hay cielo e infierno. No hay más. Pero que el ser humano voluntariamente decide a dónde ir. El ser humano decide a dónde ir. Y digo esto porque mencionábamos que ninguna persona, por propia capacidad o poder humano, ha podido volver a la vida, sino por medio del propósito que Dios haya tenido con esa persona. Colosenses capítulo 1, vea lo que dice Colosenses capítulo 1, busque esta mañana, o busquemos esta mañana, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 17. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 1, versículo 15 al versículo 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Salmo capítulo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando leemos Colosenses capítulo 1 y recordamos lo que dice el Salmo capítulo 100, versículo 3, podemos llegar a una conclusión. Que aún la vida que hoy por hoy tenemos no nos pertenece. Me voy a imaginar que dijeron amén. Que la vida que hoy tenemos no nos pertenece. Le pertenece a Él. Le pertenece a Él. Porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y todas las cosas por Él subsisten. ¿Sí? Entonces la resurrección de Cristo fue el cumplimiento de sus promesas.
La resurrección de Cristo fue el cumplimiento de sus promesas. Vea lo que dice Mateo capítulo 16. Y alguien dirá, pastor, ¿por qué tantos versículos? Mateo capítulo 16, versículo 21, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 21. La resurrección de Cristo fue el cumplimiento de sus promesas. Mira lo que dice. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Va, hermano. O sea que la muerte de Cristo y su resurrección, los discípulos no fue una sorpresa. Que experimentaron zozobra, eso es normal. Como usted y hoy experimentamos zozobra al saber y ponernos a pensar, ¿será que Cristo vendrá por nosotros? Claro que vendrá, hermano. ¿Cuándo? No lo sabemos. Claro que vendrá. Mire, ¿y el arrebatamiento será que va a suceder o no va a suceder? Va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé. Porque hay diferentes posturas. Hay personas que piensan que usted y yo, los dispensacionalistas, estamos locos. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero nos congregamos bajo una denominación bautista, dispensacionalistas, no modernos, sino que clásicos. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Eso creemos. Que si va a suceder justo al momento de la segunda venida de Cristo, no, eso no lo sé. Pero de que va a suceder, hermano. Creemos en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué creemos en la resurrección de los muertos? Porque una de las evidencias de que Cristo es la primicia de la resurrección es que la tumba está vacía, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que hacemos y todo lo que creemos sería vano, sería por gusto. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos tener la seguridad y la confianza que cada promesa que Dios ha escrito en su palabra se cumplirá, hermano. Cada promesa, hermano. Él ha prometido volver. El Evangelio de Juan capítulo 14 dice que Él ha ido a preparar un lugar para que donde Él hoy está, nosotros también estemos. Porque ¿a dónde está Jesús sino a la diestra del Padre? Allá está. Y mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que es Dios mismo, Jesús mismo. Porque el Espíritu Santo no es un Dios diferente, es Dios mismo. Jesús no es un Dios, es Dios mismo. En esencia es Dios. Entonces nosotros esta mañana, a la luz de la Escritura, podemos ver y entender y recordar una vez más lo que hemos escuchado a lo largo de la historicidad de nuestras vidas como cristianos, que la resurrección de Cristo es el cumplimiento de sus promesas. Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 19, mire lo que dice. Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 19. Juan 2, 19. Dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El templo físico que en ese momento estaba en pie, que fue reconstruido hacía unos
450 años, sino un poco más antes del nacimiento de Cristo. Era un templo que fue construido aproximadamente durante unos 30, 40 años. Mucho. Porque era una edificación impresionante, grande, digna de una casa edificada y consagrada para el Dios Altísimo. Recuerde que el primer templo fue destruido por Babilonia, su ejército y su comandante, el rey Nabucodonosor. Y después de aquello, Dios inquietó el corazón de un hombre llamado Nehemías, otro llamado Esdras y otros muchos más. Y utilizó a un hombre llamado Ciro como instrumento y otros reyes del imperio persa para permitirle al pueblo regresar de su cautiverio y reconstruir el templo. Hello, moto. Hello. Ese templo no pudo haber sido destruido en 3 días, ni haber sido vuelto a edificar en 3 días. Él se refería a su cuerpo. Lo que ahora usted y yo somos, el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Lo moto? Está bien, ya está volado, ¿verdad? La tumba vacía es prueba de su infinito poder. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Mira lo que dice. Creo que lo mencionaba el pastor Ricardo esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 57. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la consecuencia mayor de la entrada del pecado a la vida del ser humano es la muerte, o fue la muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Si Cristo no aparece antes que nuestros cuerpos experimenten la muerte, únicamente experimentaremos a partir de hoy la muerte física. Pero ya no experimentaremos la muerte espiritual, porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Y no experimentaremos la muerte eterna, porque para eso vino Cristo, para darnos vida eterna. Y la vida eterna no solo consiste en estar en su presencia, sin embargo, nos enfocamos a ello. Dijimos el domingo pasado, si mal no recuerdo, que la vida eterna consiste en una vida transformada, en una vida diferente. Pero también consiste en que un día le vamos a poder ver cara a cara tal y cual es Él. ¿Y a quién vamos a ver en el cielo o en la eternidad? Porque la iglesia estará en el cielo y reinará con Cristo, y la nueva Jerusalén descenderá y habitaremos por toda una eternidad con cielos nuevos y tierra nueva. Pero esos 7 años en el cielo, ¿a quién vamos a ver sentado en el trono? A Jesús, al cuerpo glorificado de Jesús. A Él lo vamos a ver, a Él, que es Dios mismo. Entonces la tumba está diciendo que la muerte tuvo poder sobre la vida de los seres humanos con la entrada del pecado como consecuencia mayor, porque hubieron otras consecuencias. Sin embargo, dice la misma que debemos dar gracias a Dios porque Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Porque Él ha resucitado, es que Él volverá. La resurrección de Cristo cambia nuestro rumbo eterno. Romanos capítulo 6. Regrese un poquito a Romanos capítulo 6, versículo 8 al 11. Romanos capítulo 6,
versículo 8 al versículo 11. La resurrección de Cristo cambia nuestro rumbo eterno. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso cambia nuestra eternidad, hermano. Por cuanto todos pecaron, dice la carta a los Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Creo que es el 6:23, si mal no recuerdo. ¿Es ese, hermanos? ¿Ustedes que leen la Biblia? Romanos 6:23. Ese es, hermanos. ¿Por qué duda? Por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno que no ha pecado, hermano. Solo Cristo es el único sin pecado, hermano. Pero Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún 3:23, que aún siendo, estoy mencionando el 5:8, pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hermano, que Cristo murió por los pecadores, por los sinvergüenzas, por los hipócritas. Me voy a imaginar que dijeron amén. Murió, hermano, por lo más vil. Nosotros, hermano. Me encanta cómo lo ilustra el pastor Mario Vega, me encanta. Dice él: si aquí estuviese hoy una corte donde está un juez, donde está el acusado, donde están los defensores, donde están los testigos, y la defensa no ha podido presentar pruebas de que es inocente, sino todo lo contrario, se han presentado pruebas de que es una y otra vez culpable, evidencias, y el juez dice: miren, esta persona es sin duda alguna culpable, él tiene que morir. Pero si entre los que estamos aquí hoy en esta sala alguien se ofrece morir en lugar de esta persona, él puede vivir. ¿Quién se ofrecería a morir por el culpable? Nadie, hermano. Nadie. Pues eso es lo que Cristo exactamente hizo en nuestro lugar. Estaba la corte, estaba el juez, que es Dios, que ahora ha transferido a su Hijo la facultad de juzgar. Estaban los testigos, la ley, la conciencia, nuestras obras. Había una multitud en derredor y Dios preguntó: ¿quién desea morir por este pecador? Porque es la única manera que él pueda vivir. Ahí se levantó Cristo. Y desde antes de la fundación del mundo dijo: yo moriré en su lugar. En nuestro lugar, hermano. En nuestro lugar. Porque ni nosotros mismos, habiendo sido subidos o subiéndonos a la cruz del Calvario, ni nosotros mismos hubiésemos podido pagar por nuestros propios pecados, mucho menos por los de los demás, hermano. Dice la Escritura que si la salvación fuese por obras, solamente Noé, Daniel, y hay otro personaje que se me escapa, creo que es Job, hubiesen podido salvarse a sí mismos, hermano. Job, ¿verdad? ¿Están seguros que es Job? ¿No han leído ustedes eso en la Biblia, hermano? No lo han leído, hermano.
Ustedes me afligen, hermano. Lean la Biblia, hermanos. Lean la Biblia, hermanos. De verdad que sí. ¿Se imagina que solo 3 personas hubiesen podido salvarse por sí mismos, hermano? Pero como nunca ha sido por obras nuestras de justicia, sino que todo es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, o sea que la salvación sí es por obras, pero no por obras nuestras, por las obras de Cristo. Y para nosotros es por gracia, por pura misericordia. Porque nuestras mejores obras, dice el profeta Isaías, son consideradas delante de Dios como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras. Por eso la resurrección de Cristo cambia nuestro rumbo eterno. Porque Él ha resucitado, es que Él volverá. Hechos capítulo 1, versículo 11, para ir terminando. Hechos capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice la Escritura. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Hello, moto. Amén. Dice así. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis así mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Va a volver, hermano. Él volverá, hermano. Él volverá. Y hay diferentes hipótesis o posturas que han tratado de desvirtuar que Cristo resucitó. Algunos dicen que los apóstoles, sus discípulos, cambiaron el cuerpo del lugar para que no lo encontraran. ¿Quién iba a remover esa piedra, hermano? Algunos otros dicen que Él no murió, sino que solamente estuvo en un estado como de reposo y que se pudo levantar por sí mismo. No, hermano. Eso es falso. Cristo resucitó, hermano. Algo otros dicen, y la Escritura también da el relato de que les pagaron a ciertas personas para que dijeran que Él había resucitado. Tampoco, hermano. Tampoco. Hoy, esta mañana, cuando son las 10 de la mañana, con 26 minutos, acá en este lugar, todos los que estamos aquí somos una prueba, una evidencia de que Cristo ha resucitado, hermano. No así las multitudes, los miles y miles y miles y millones de cristianos en el mundo y los que están hoy en presencia de Dios, hermano, que son multitudes de multitudes, a las cuales un día nos vamos a unir nosotros y vamos a declarar voz en cuello: a Él, a Cristo, al que está sentado en el trono, pertenece la gloria, el dominio, el imperio, la majestad, el poder y la salvación. Gloria sea al Señor, hermanos. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Los que caminamos por fe y no por vista, que tarde o temprano participaremos de sus promesas, entre ellas la resurrección de los muertos, o de ser transformados en su gloriosa venida, si aún estamos vivos. Lo cierto es que, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque en este país llamado El Salvador, en la región de Centroamérica, en la calle Modelo 273 de este barrio Candelaria, hay un remanente que hoy hemos celebrado y hemos recordado tu muerte. Y no porque nos da alegría saber que moriste, de ninguna manera. Fue usted el que diseñó el plan, el propósito. Sino más bien nos gozamos saber que por medio de aquel sacrificio es que hoy nosotros tenemos vida eterna, perdón de pecados y salvación.
Ahora su palabra nos enseña y nosotros estamos seguros de ello, aunque no lo hayamos visto, de que usted venció la tumba, la muerte, que resucitó, y que gracias a ello es que hoy nosotros tenemos consuelo, esperanza, fortaleza. Gracias por ello, amado Jesús, por la vida de mis hermanos. Y esto es algo que no solo recordamos hoy por llamarse o denominarse un domingo de resurrección, de ninguna manera. Lo hacemos cada vez que abrimos la Escritura, cada vez que recordamos a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, al que es digno, al que pertenece a nuestra vida, el que cuando el veredicto era contrario en la corte se puso en pie y dijo: yo moriré en su lugar, yo voy a morir por él, por ella. Yo, dijo él, yo me declaro culpable y él es declarado inocente, justificado. Qué grande amor el de Cristo Jesús por nosotros, hermano. Qué grande amor. Morir por el más vil pecador, aún sabiendo que el mundo le daría la espalda, que se burlarían de él como lo hacen hasta el día de hoy. Pero aquellos que hemos invocado su nombre, aquellos que hemos creído en él, hoy damos gracias, infinitas gracias, porque sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sin su resurrección, hoy estaríamos rumbo a una condenación eterna. Pero ahora abrazamos la promesa que si aún permanecemos vivos el día que él aparezca, seremos transformados. Y si aquello no es posible, nuestro cuerpo un día es depositado en el polvo de la tierra, de ahí seremos despertados, no para confusión, sino para gloria eterna al lado de Cristo. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos esta mañana, porque lo que el profeta Isaías